la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? La sabiduría, la riqueza de la palabra está ahí. Y si la dio, es para que la conociéramos. Y Él es responsable de lo que escribió, pero Ujú. no de lo que entendemos. El propósito mayor es que seamos para su gloria. Si mi vida es restaurada, Él se lleva la gloria. Si mi matrimonio es restaurado, Él se lleva la gloria. Si yo puedo prevalecer con fe en medio del sufrimiento, aunque mi situación no cambie, Él se lleva la gloria. Hola familia, una vez más, mi amigo Ernie Aguirre. Amigo, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Todo chido, ¿Al 100? al 100, Como fresco, como nuevo. al 94. Andy, carajo. Producer, borra eso, por favor. Oye, bro, vamos a hablar ahorita, si estás de acuerdo, Claro, sobre un tema escabroso. muy bien, me late. ¿Cuál es el propósito de Dios? Mm, interesante. ¿Le damos? Le damos. A ver, amigo, a ver. O sea, en todas partes lo vemos, lo escuchamos. O sea, si tú vas a una iglesia, yo creo que eso es algo más como Ujú. del ala protestante, ¿no? Que del Sí. catolicismo. Es esta búsqueda, no sé si sea una búsqueda, pero sí como este anuncio del propósito de Dios. Ujú. O sea, no sé si es algo que, te digo, en todas partes se esté Sí, comunicando o ahorita es una moda o si es algo que sí. nada más pasa por la iglesia protestante. Yo creo que el tema en general del propósito, o sea, está presente en todos los ámbitos, ¿no? Se aborda desde la pregunta, ¿para qué estoy aquí? De hecho, es una pregunta muy filosófica, La ¿no? De existencial, ¿no? exactamente, ¿no? El tema de ¿para qué existo? ¿Para qué estoy aquí? En ese sentido, en todos los ámbitos se escucha. La diferencia con aquellos que somos creyentes es que como que de entrada eh, partimos de la premisa que es Dios quien tiene un propósito para nosotros, ¿no? Oye, Ajá. de manera individual o general? Eh, yo creo que se aborda de los dos, desde los dos aspectos, ¿no? Y que sería importante también saber que sí hay un propósito general y sí hay un propósito particular, ¿no? Porque a veces me gustó la frase que decías en el episodio pasado de un falso ejercicio de humildad. Nos olvidamos de que Dios tiene un propósito particular y solo decimos, no, pues que quién soy yo, ¿no? Y solamente me apego al propósito general. Creo yo, sinceramente, en mi muy personal opinión, que sí hay un propósito particular y un propósito general, pero que el común denominador es que el propósito es de Dios. Entonces, en esta mezcla, en este sincretismo de ideas, de decir, ¿para qué estoy aquí? Y si es el propósito de Dios, creemos que el propósito de Dios es la realización personal del ser humano. Eso es lo que comúnmente se comunica y estamos en una era donde se comunica mucho. Por ejemplo, yo escucho muchas personas que dicen, el propósito de Dios es bendecirte. No, es que la bendición no es el propósito final, es un medio para lograr el propósito final. Ujú, es un subproducto. Exactamente. Es que el propósito de Dios es restaurar tu familia, no necesariamente. ¿Puede Dios restaurar mi familia? Sí, y es también un subproducto, pero su propósito es más grande. Entonces, en ese sentido, creo que es esa mezcla de ideas es lo que nos ha hecho tanto daño porque tenemos gente frustrada porque como Dios no hace lo que ellos pensaban que iba a hacer, terminan claudicando de la fe, ¿no? Como se conoce teológicamente, la apostasía, ¿verdad? Como terminan apostatando de la fe. Ujú. Entonces, en ese sentido, creo yo que sí es importante poner este tema sobre la mesa porque el decir, no es mi propósito, es el propósito de Dios y decir que es algo específico, porque también viene la otra parte cuando es ambiguo. Si Dios tiene algo grande, pues sí, pues cuánto mide en kilómetros, en centímetros, pulgadas, cómo se mide, o sea, no nomás es como decir algo grande, pues, pues qué padre, ¿no? Fíjate, está interesante, ¿eh? Este asunto me refiero a, a que el hecho de hacer
el argumento, ¿no? Ujú. De que Dios tiene, o sea, ¿cuál es el propósito de Dios para mí? Asume eh, implícitamente como premisa el hecho de que Él es el que el propósito es de Él, no mío. Ujú. O sea, eso hasta en la frase viene implícito, ¿no? Sí, claro. Y también hay una dualidad, como dicen por ahí, cada quien se equivoca siempre a su favor, ¿no? Ujú. Porque aunque yo digo que el propósito es de Dios para mí, pues sí tengo Ujú. una agenda, ¿no? O sea, ¿qué Sí. propósito tendrá Dios para mí? Porque yo quiero que me arregle el matrimonio, que me corrija el hijo, que me Ujú. arregle, no sé, ya ves, todo lo que nosotros tendemos a desarreglar a veces, ¿no? Sí. Entonces, eh, una vez más, ¿no? Eh, el, el entender quién es quién en esta relación, ¿no? O sea, el ubicarnos en el lugar que nos corresponde en esta relación, da, nos permite empezar a girar o empezar a dar pasos para estar en la ubicación Ujú. correcta, como si fuéramos una antena parabólica de las viejas, ¿no? Que ve que estarle moviendo con una manivela así hasta Sí. encontrar el satélite. O sea, si una persona realmente quiere saber cuál es el propósito de Dios para su vida, pues literalmente Ujú. tiene que empezar a buscar el satélite, o sea, Sí. alinearse, ponerse en el lugar correcto para empezar, ¿no? Ujú. Porque a veces, y creo que es la cosa más normal del mundo, o sea, nosotros como personas queremos, como ovejas, ¿no? Queremos saber cuál es la voluntad de Dios, saber cuál es su propósito para mi vida, Ujú. pero queremos que alguien venga de donde esté ya, quién sabe dónde, un profeta y nos diga. Sí. ¿Me explico? O sea, y que nos diga y a ver, estamos de acuerdo, ¿no? Eso no es de Dios, ¿no? Claro. Y fíjate que hay varias historias en la Biblia que nos dejan ver que el propósito de Dios es más grande incluso que nuestros errores, nuestras fallas o que las circunstancias que vivimos. Voy a poner así ejemplos rápidos. Por ejemplo, Jeremías. Jeremías es un profeta que Dios le dijo, te voy a escoger como profeta, profeta de las naciones, te doy esta frase que se ha mal utilizado durante mucho tiempo de, te doy para plantar y edificar y para destruir y todo el mundo se asume Ese ese atributo. atributo. Eh, pero muy curioso el llamamiento de Jeremías porque le dice, te voy a llamar para que le hagas al pueblo, pero ¿qué crees? Nadie te va a escuchar y les vas a hablar y no te van a hacer caso. Otro ejemplo, Oseas. Mira, ve y cásate con una mujer de dudosa reputación, ¿verdad? Y te va a poner el cuerno y la vas a volver a aceptar. Y te va a volver a poner el cuerno, pero ahora va a llegar con hijos y los vas a aceptar a ellos y la vas a perdonar. Y el propósito de Dios era dar a conocer cómo era la relación entre él e Israel. El tema de David. David eh, se involucra con una mujer que no tenía que involucrarse, pero su linaje continúa a través de el hijo de esa mujer. Entonces, el propósito de Dios es más grande aún que nuestros errores. No estoy haciendo una apología a favor del pecado, Eres pastor, no puedes ajá, hacer eso. exactamente, pero sí que nuestros errores no limitan el propósito de Dios. Mira, yo se lo digo a las personas de esta forma. Digo, mira, es más grande y más importante el propósito de Dios para tu vida que Ujú, el tamaño de tu pecado. exactamente. Por eso lo quitó, Ujú, ¿no? exactamente. Entonces, Como- o sea, nosotros como creyentes tendemos a enfocarnos, o sea, en esta falsa humildad, ujú, enfocarnos en, oh, mira, yo lo que he hecho, si tú supieras. O sea, nos quedamos ahí, sí, dándole vueltas. Yo creo que el apóstol Pablo, ¿te acuerdas en esa parte que hizo yo? O sea, yo dejando todo atrás. ujú. O sea, Una cosa hago, ¿verdad? exactamente, o sea, una cosa, me enfoco en el objetivo, ¿no? Sí. Porque verdaderamente, o sea, nosotros, eh, o sea, nadie va a encontrar algo Ujú, que no busque. Nadie, ¿no? O sea, este, y si una persona realmente tiene el deseo de conocer o de saber, de encontrar el propósito de Dios para su vida, lo ujú, primero que tiene que hacer es buscarlo. El interés tiene pies, como ujú. dicen por ahí, ¿no? Así ¿No? es. O sea, y nosotros podemos ahorita aquí argumentar, irnos a varias citas bíblicas y empezar a darle Ujú, este, esta, esta justificación, sobre todo sí. desde tu posición teológica, ¿no? Ujú, Este, pero eh, la mente simple del perezoso hace que lo primero que escucha dice, ujú. esto es, ¿no? Sí. Pero
todo, o sea, fíjate, hay una parte en el libro de los Efesios que toda mi vida me ha rebotado, ¿no? Ujú, Es que dice el apóstol Pablo, para que todo el pueblo de Dios sepa, dice, ujú, cuál es la altura, la longitud, la anchura y la ujú. profundidad, Sí, ¿no? Y o sea, siempre se me hace muy interesante porque pues nosotros vivimos en tres dimensiones, ¿no? sí, Alto, largo y ancho, ¿no? sí, Pero este cuate añade una cuarta dimensión, sí, que es la profundidad. la profundidad. Entonces, la Biblia, la palabra, todo tiene, eh, es multidimensional, Ujú, ¿no? O sea, la Biblia está escrita en una dimensión que no es plana, pues, pero si fuera plana, no ajá, olvidemos la dimensión profunda, o sí, sea, que tiene que ver con el significado, pues. sí, Entonces, una persona realmente tiene el deseo de conocer el propósito de Dios, está bien, nos podemos quedar o sea, como lo hemos venido haciendo, ¿no? Esto es lo que dice, pero sí, de lo que dice y lo que eso significa, mm, a veces nosotros nos quedamos con lo que dice y no vamos a buscar lo que significa. sí, O sea, lo voy a decir de esta manera, y hace poquito estaba jugando yo con esto, ¿no? Y le decía a la gente, mira, yo soy culpable de lo que diga, ujú. pero no de lo que tú entiendas. ¿Me Sí, explico? Y en ese ejercicio, y eso, la Biblia es muy clara en ese sentido. Muchas personas dicen, no, en los comentarios, ¿no? Pueden decir, es que, o sea, en la Biblia, la religión es el opio de las masas y ujú, es un negocio y engaña a la gente y Dios es un invento del ser humano. O ujú, sea, la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? La sabiduría, la riqueza de la palabra está ahí, sí, ¿no? Y si la dio, es para que la conociéramos. Y Él es responsable de lo que escribió, pero ujú. no de lo que entendemos. Ahora, en esta dimensión en la que estamos ahora, ¿no? Nosotros creemos que su espíritu está en nosotros. Sí, Y ese espíritu es la diferencia sobre entender la profundidad o no. sí, ¿Qué piensas, completamente. amigo? Fíjate que, pues es que básicamente esa es la base, ¿no? Tú lo llamas, en las pláticas que hemos tenido fuera de este entorno, lo que llamas el aparato correcto, ¿no? O sea, el Espíritu Santo mostrándonos la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas. Y no solamente mostrándonoslo, sino llevándonos ¿verdad? Al cumplimiento del propósito. Y creo que eso es lo que hace toda la diferencia. En este sentido, muchas veces nosotros nos limitamos a conocer, déjame ponerlo en otras palabras, lo mismo que tú dijiste, nos limitamos a conocer el manual de operaciones del propósito de Dios, pero no somos intencionales en ejecutarlo. Pero el que nos va a llevar a ejecutarlo de la manera correcta es el Espíritu Santo. Y muchas veces somos, como buenos mexicanos, nosotros tenemos la costumbre de cuando compramos algo, lo armamos y cuando nos falta una pieza, entonces buscamos el manual, ¿no? Muchas veces actuamos así en nuestra vida de fe. Hacemos lo que creemos que Dios quiere, ¿no? Porque alguien un día nos dijo, tú lo dijiste muy bien con el tema del perezoso, y decimos, no, es que yo creo que Dios es así. No, yo no creo que Dios sea de esa manera. Yo no creo que a Dios se agüite si hago tal o cual cosa. Y ya cuando nos falta algo, decimos, espérame, no, pues mejor déjale Deja voy. dejar el En el mejor de manual, los casos, ¿eh? en el mejor de los casos. Pero ese manual no te va a servir absolutamente de nada si no es el Espíritu Santo quien te lo revela. Ahora, no estoy minimizando el tema de la Biblia, no quiero que se entienda así. No, yo soy un amante de la escritura. A mí me encantan las escrituras, pero no es sino a través de la lupa del Espíritu Santo que las entendemos. Los fariseos sabían la escritura, pero no entendían que la ley y los profetas hablaban de Jesús. Te voy a poner más drástica. O sea, la Ujú. palabra dice que Satanás conoce las escrituras, Sí, pero no le aprovechan, exactamente. ¿no? Fíjate, o sea, ya nos estamos metiendo acá en modo, preacher, ¿no? Ya. Pero, o sea, lo que queremos hablar, o sea, yo creo que lo que queremos comunicar en este momento, ¿no? O Ujú, lo que estamos intentando explicar es que a la pregunta, esa pregunta que a veces es hasta como un cliché, ¿no? Del ujú. creyente, particularmente del evangélico. Sí. Creo que el que hace ese tipo de preguntas es el evangélico, el Ujú, protestante. ¿Cuál es el propósito de Dios? ujú. Al principio lo decías muy, muy bien, o sea, es una pregunta,
el creyente se lo plantea en esos términos. ¿Cuál es el propósito de Dios para mí? Ujú, El que no cree, o el que no sabe que cree, o el que no eh, coincide en la fe, va a decir, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿No? ujú. O sea, ¿para qué estoy aquí? La Sí. pregunta existencial. Eh, Al final del día, estos dos este, planteamientos no van a tener ningún sentido si uno no es diligente en la búsqueda de esa respuesta, Ya. pues, ¿no? O sea, si nos queremos quedar con la primera respuesta que nos venga a la cabeza, o lo primero que veamos ahí, no va a alcanzar a explicar o exponer lo que esa respuesta significa, Ujú, implica, ¿no? O sea, te aseguro, digo yo con toda certeza, mucha gente te lo ha preguntado ujú, pues es parte pues del inventario y de ujú. la currícula, ¿no? De cualquier Sí, iglesia. sí, sí, sí. Pero nosotros como creyentes y como ovejas o como personas miembros de una comunidad, Ujú, o sea, hacemos la pregunta para obtener una respuesta o sea, cuando a veces ujú. realmente no tenemos interés en la respuesta. Sí, O sea, claro. el ejemplo de Poncio Pilato, ¿no? Ujú. Ese es buenísimo ese ejemplo. O sea, cuando está platicando con Jesús Sí. y Jesús dice, yo soy la verdad, ¿no? Y, o sea, cuando Poncio Pilato dice, ¿y qué es la verdad? Ujú, Y, y Jesús dice, yo soy la verdad. Y dice la Biblia que se da la vuelta y se va. ujú. O sea, es una pregunta a la cual no tiene interés en la respuesta. Entonces, Mm, muchas veces nosotros vivimos así, pues, ¿no? O sea, hacemos esta sí, pregunta existencial, pero realmente no tenemos interés en la respuesta. sí, claro. Y yo creo que además no tenemos, o sea, no solo no tenemos interés, sino que somos renuentes a lo que Dios responde. O sea, si no es lo que queremos escuchar, hay un rechazo ya de facto, ¿no? O sea, es como que, no, yo pensé que el propósito de Dios era bendecirme y prosperarme. No, o sea, hay un propósito más alto. Yo creo que si pudiéramos tomarlo en una frase, yo para mí, ¿verdad? El propósito de Dios es que para nosotros es que nuestra vida sea para su gloria, ¿no? Un reflejo de su gloria, con todo lo que esto implica. Es decir, en mi teología, Dios es el protagonista de esta historia, ¿no? Nosotros somos los actores de reparto y a veces hasta los extras, pero Dios sigue siendo el protagonista, Él es el centro, el Evangelio debe ser cristocéntrico. Entonces, tampoco quiero que se tome como esta postura de, no, no, o sea, Dios quiere que suframos todos. No, no, no. Definitivamente yo creo que si mi matrimonio es restaurado, pues es por Dios, ¿no? Si mis hijos vuelven a la iglesia, pues es por Dios. Si mi economía mejora, pues es por Dios, ¿no? Al final, como Pablo decía con este tema de la comida, ¿no? Los que comían carne y los que no, Ujú. decía, el que come, come dando gracias a Dios. Y el que no come, lo hace queriendo agradar a Dios. Entonces, o sea, ahí en la idea, Dios es el centro, ¿no? Entonces, sí, o sea, estoy de acuerdo que Dios puede bendecirnos, pero como lo decías tú al principio, es un subproducto. Pero el propósito mayor es que seamos para su gloria. Si mi vida es restaurada, Él se lleva la gloria. Si mi matrimonio es restaurado, Él se lleva la gloria. Si yo puedo prevalecer con fe en medio del sufrimiento, aunque mi situación no cambie, Él se lleva la gloria. Fíjate, yo ahí creo que quisiera hacer Ujú. una aportación en ese sentido, porque pienso que muchas veces nosotros, hablo de las personas, ¿eh? Ajá, sí, sí, sí. Evaluamos al otro, porque ya es Ujú. que todos somos jueces de nuestros Ah, sí. hermanos. O sea, de hecho, la Biblia, acuérdate, Génesis 1:1 dice, vigilad diligentemente que vuestro hermano cumpla con toda justicia, ¿no? Ese está en el libro de Suponías. Suponías, capítulo ¿qué? 1, versículo 1. Ajá. Ok. Este, o sea, nosotros hacemos inmediatamente un juicio, ¿no? Cuando vemos que una persona empieza a tener una dificultad Ujú, en el área que sea. Y si esa persona, el resultado de esa dificultad es positivo, es decir, ujú, ahí termina una restauración, una sanidad, ujú. ya sabes, ¿no? Todo lo positivo Sí. como cuento de hadas, entonces decimos, mantuvo la fe y Ajá. Dios lo,
lo bendijo, ¿no? No sé, Claro. lo recompensó. O sea, tenemos como un filtro, nos ponemos el filtro de la historia de Job, ¿no? Sí. Nos ponemos en modo Job. Sí, Pasó sí, toda sí. la bronca, pero ya al final le repuso 10 veces más, ¿no? Exactamente. Este, y si pasa al revés, ¿no? Si termina la historia en una situación caótica, ¿no? Entonces asumimos que la persona, pues, no tuvo fe o que no, Ujú, no sé. Pero creo que la realidad de las cosas es que nuestra responsabilidad durante este proceso ujú. es guardar la fe. Sí. O sea, independientemente de lo que pase, del producto, Ujú. de lo que estoy atravesando, la responsabilidad consiste, o sea, el mandamiento consiste en guardar la fe. Jesús hablando con Pedro, Ujú. Satanás te ha pedido para Zarandearte. zarandearte. Oye, fíjate qué buena noticia, ¿no? Saliste de la rifa del tigre. Este, eh, y yo, dice, he pedido que tu fe no No falle. falta. Entonces no falte. He orado para que. Wao. No, o sea, no dice, no, yo le dije que no, que te lo deje en paz porque tú me caes bien, Peter. No, no, no. Sí, O sea, y muchas veces eso pasa con nosotros. Y al final del día la fe faltó. O sea, la fe de Pedro, sí, conocemos la historia, ¿no? Faltó. Tuvo que ir otra vez Jesús. O sea, tuvo sí. literalmente que resucitar para ir a volverle a decir que no había bronca. Ajá. Sí, sí, sí. Y además para regresarlo a lo que él le había mandado, ¿no? Ya se había Es- regresado a la exactamente. pesca. Exactamente. Pero fíjate que es muy interesante esto porque entonces lo que planteas tú es que si no mantenemos la fe, difícilmente podremos darnos cuenta del propósito de Dios para nuestras vidas, ¿no? O sea, porque en las situaciones caóticas de la vida, o sea, lo que nos va a mantener fieles al propósito es la fe, Así o es. sea, la confianza precisamente en su propósito. Fíjate, yo ese tiempo veía una serie Ujú. que se llamaba How I Met Your Mother. ¿Cómo conocí a tu madre? ¿No? Órale. Este, es buena serie, me gustó mucho. La vi varias veces. Y había un juego que jugaban la pareja, una de las parejas ahí de la serie esta. Y jugaban sobre el destino de la relación de otra pareja de la misma, Órale. del mismo grupo, ¿no? Ajá, Y tú te das de cuenta que cada vez que terminaban esa relación, ajá, uno iba con el otro a cobrarle, ¿no? ya. Decía, págame porque ya terminaron. Y Ajá, entonces el que había perdido le decía, todavía no, espérate. ujú, Y luego, o sea, básicamente 10 temporadas de ajá, esta pareja terminando, regresando, terminando, regresando, terminando, regresando, ¿no? Y es muy ya, chistoso porque terminaban, págame, todavía sí. no, ¿no? Decía la otra persona. Y luego terminaban y llegaba y decía, págame, no, todavía No, no. todavía no. Regresaban, págame. O sea, es bien, eso es muy chistoso, pero es Ajá, muy real. O sea, una vez yo le dije a unas personas, le dije, mira, que me decían, ah, ya te la sabes, no haces algo bien, ajá. qué bueno eres, haces algo mal, qué malo eres, así te la llevas, ¿no? ¿Dónde he escuchado eso? Entonces una vez le dije a alguien, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya no me estén diciendo soy bueno o malo. Mejor el día que me muera, pues ya sacan el saldo, ¿no? O sea, ya dicen ustedes si fui bueno o fui malo. Y la verdad, mañosamente, porque ya es que nunca, yo no he conocido un muerto malo. O sea, Ah, sí, siempre, no. como dice el clásico, ¿no? ¿Quieres conocer tus defectos? Cásate. Ajá. ¿Quieres conocer tus virtudes? Muérete. Muérete, ¿No? sí. Entonces, con Dios así es, pues, ¿no? O sea, no mi último saldo Ujú, es mi, eh, es la es el resultado del proceso de Dios en mi vida, pues. ujú, ¿Me explico? O sea, es un proceso, sí, es un proceso que dura toda la vida. O sea, ¿quieres realmente conocer el propósito de Dios para tu vida? Aguanta el proceso. sí, Y o sea, la parte que te corresponde a ti, a mí como creyente, es guardar la fe. O sea, sí. ¿qué significa eso? Bueno, creer que lo que Él quiere para mí es de bien y no de mal, ¿no? Y fíjate que ahí, si pudiera respaldar esa idea con un pasaje bíblico, sería que ciertamente el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Esta es la palabra clave, hasta el día de Cristo. Entonces, como dices tú, hablando de los saldos, ¿no? Ujú, O sea, no es como ahorita, sino la misma Biblia nos da el margen hasta así es. cuándo puede terminar esa obra, ¿no? Entonces, creo que el poder pensar en términos del propósito de Dios nos puede dar una perspectiva correcta de la vida y poder ser intencionales en nuestras relaciones, en nuestras decisiones, en la forma en que trabajamos, porque se trata de no de nosotros,
sino que el propósito de Dios se cumpla. Y cuando entendemos así, todo lo que tenemos y lo que somos se quita del centro y se convierten en herramientas para glorificar a Dios en toda nuestra vida. Buenísimo. Amén. Amén. Amigo, si a alguien le sirve esto, ¿qué hay que hacer? Pues pueden seguirnos en Facebook y en Instagram como Encontrados Podcast del otro lado del púlpito. También en TikTok. No vamos a bailar nada raro, ni a pedir que nos electrocute Pedrito. Pero Un día deberíamos de bailar en TikTok. sí, hombre, o hacer un en vivo, ¿no? También estaría bueno. Y Oye, ¿ya existe algo así como el baile del pastor? ¿No? lo inventamos. Hay que hacer algo, ¿no? Sí, exactamente. El paso de la Biblia, ¿no? El paso. Eso sí me lo sé. Ah, Y bueno, también escúchenos en todas las plataformas de podcast. Ahí, denle seguir. Denle seguir. Suscríbanse a nuestro canal de Suscríbanse. YouTube. O sea, verdaderamente si se suscriben la gente, Sí, podemos llegar a muchísimas más personas, ¿no? exactamente. O sea, Sí, sí, quién sabe cómo funciona la bestia esa que le pones suscribirse, la ves y compartes sí. y pues tú te pone ya con más personas, ¿no? Y compártelo con tus amigos. Bien. Hasta luego, familia. Hasta Estén luego. bien.